Define los siguientes conceptos. Ecosistema. El ecosistema es el conjunto formado por las poblaciones de diferentes especies que viven interrelacionadas y el lugar en el que viven. Biocenosis o comunidad es el conjunto de poblaciones que viven en un ecosistema. Biotopo. Biotopo es el lugar donde viven las poblaciones de un ecosistema. Por tanto, el ecosistema es la suma de la biocenosis y del biotopo. Ecotono es la zona de transición entre dos ecosistemas diferentes. Diferencia entre nicho ecológico y hábitat. Hábitat es el lugar físico que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda vivir y reproducirse. El nicho ecológico es el conjunto de estrategias que utiliza una determinada especie para sobrevivir en su hábitat, es decir, su manera de obtener el alimento, de reproducirse, de competir con otras especies, de escapar de sus depredadores. Definición de factores limitantes. Se llama factor limitante a aquella variable abiótica del medio, como la luz, la temperatura, la humedad, que es capaz de limitar el crecimiento de una población en una zona o biotopo determinado. ¿Qué tipos de radiaciones son emitidas por el Sol? Según su longitud de onda, hay tres tipos de radiaciones. Las radiaciones ultravioletas, que son de longitud de onda corta, tienen mucha energía y pueden alterar el ADN de las células de la piel y hacer que éstas se transformen en cancerosas. Radiaciones luminosas o de luz visible. Son de longitud de onda y energía medias. Juntas forman la luz blanca y por separado forman todos los colores del arco iris. Las de longitud de onda corta son las azules y las de longitud de onda larga son las rojas. Y por último, las radiaciones infrarrojas son de longitud de onda larga, poca energía y solo aportan calor. ¿Qué es el albedo? ¿Qué influencia tiene la presencia de agua en la Tierra en el albedo? El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie, en nuestro caso la Tierra, refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. La presencia de agua en la Tierra crea una interesante realimentación positiva para el albedo, ya que las bajas temperaturas incrementan la cantidad de hielo sobre la superficie, lo que hace que ésta sea más blanca y aumenta el albedo, lo que a su vez enfría más el planeta, creando nuevas cantidades de hielo. De esta manera, teóricamente, podría llegarse al punto en que la Tierra entera se convirtiera en una bola de nieve. Efecto invernadero. ¿Qué relación existe con el calentamiento del planeta? Parte de la energía que llega del Sol a la superficie de la Tierra es devuelta al espacio exterior en forma de radiación infrarroja. Al encontrarse con la dificultad de atravesar ciertos gases, como el monóxido de carbono y el metano, no pueden escapar. Esto provoca un aumento de la temperatura. Ciclo del carbono. La fuente de carbono para los seres vivos autótrofos es el CO2 del aire atmosférico, que también se halla disuelto en lagos y océanos. A través de la fotosíntesis, los átomos de carbono que componen el dióxido de carbono entran a formar parte de la materia orgánica de los organismos autótrofos. Posteriormente, parte de ella es consumida por los animales herbívoros que pueden ser consumidos por los carnívoros. De esta forma, el carbono se incorpora a su materia orgánica. Tanto los animales como las plantas utilizan parte de su materia orgánica en la respiración, devolviendo carbono al medio circundante en forma de dióxido de carbono. Cuando mueren, los descomponedores, es decir, las bacterias y los hongos, metabolizan los compuestos orgánicos y agregan nuevas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera.
Si los restos orgánicos se descomponen de forma incompleta en un medio anaerobio, como un pantano o una turbera, se originan depósitos de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Cuando los combustibles arden, emiten dióxido de carbono a la atmósfera. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, es el 78%, pero, a pesar de su abundancia, pocos son los organismos capaces de absorberlo directamente para utilizarlo en sus procesos vitales. Algunas bacterias que viven en las raíces de algunas plantas, otras que viven en el suelo y ciertas algas verde-azuladas son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en nitratos. Las plantas y algas absorben los átomos de nitrógeno que componen los iones nitratos disueltos en agua y sintetizan aminoácidos y con ellos proteínas. Después, cuando son digeridas por los animales, sus aminoácidos pasan a formar proteínas animales. Si las células animales utilizan proteínas para obtener energía, sus átomos de nitrógeno forman amoníaco y urea, que son excretados al agua y al suelo. A partir de los excrementos y los cadáveres, las bacterias transformadoras producen nitratos que pueden absorber las plantas. El ciclo del fósforo. El fósforo, a diferencia de los elementos anteriores, se encuentra en la corteza terrestre y en las aguas, y no en la atmósfera. La reserva principal de fósforo son las rocas fosfatadas de la corteza, que son erosionadas por el agua y aportan fósforo en circulación en forma de fosfatos. Las plantas y las algas extraen los iones fosfatos disueltos en el agua y sintetizan con ellos ácidos nucleicos, fosfolípidos, moléculas capaces de transferir energía, etc. Después, cuando las plantas son digeridas por los animales, los átomos de fósforo pasan a formar parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, fosfatos de los huesos de los animales. La descomposición de los restos y cadáveres de animales y plantas devuelve el fósforo al suelo en forma de fosfatos inorgánicos solubles, asimilables de nuevo por los organismos autótrofos, es decir, las plantas. Una parte de estos fosfatos del suelo son arrastrados por las aguas al mar, del que lo toman las algas, y de estas los peces y las aves marinas. Los fosfatos y los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas, que afloran a la superficie por los movimientos orogénicos. Casi todos los fosfatos del mar se precipitan hacia el fondo, quedando fuera del alcance del fitoplancton que vive en la superficie. De este modo, el ciclo queda casi interrumpido. Solo cuando se produce un ascenso de los fondos marinos, por ejemplo, a causa de un plegamiento, estos sedimentos pueden quedar sobre el nivel del mar y ser aprovechado por las plantas. Esto se denomina trampas de fósforo.